Buenas noches, a las 9 en punto estamos arrancando, o a las 21 horas en punto estamos arrancando la letra chica del día de hoy. Bienvenidos y buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenido, profe, feliz cumpleaños. Bueno, muchas Para ti, gracias. que ya te cantamos no acá había entre que todos. decirlo eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora yo les iba a decir que fue tremendo el programa del viernes, no se los digo. Antes de arrancar, yo quería hacer referencia a una novedad que tenemos hoy en la letra chica, y es que recibimos a un nuevo compañero, que es Daniel, que es el intérprete de lengua de señas, y me explicó, y es una aclaración que queremos hacer porque es bastante válida. Daniel se comunicó con la comunidad sorda porque en la lengua de señas no se maneja el sarcasmo, no se maneja el doble sentido. Entonces, claro, ¿cómo explicar la letra chica? Había que buscar un concepto para la letra chica para él poder transmitirlo a la comunidad sorda. Y se encontró esta seña, que es mostrar la verdad. Y la verdad nos encantó. Así que desde hoy nos acompaña Daniel, va a ser un placer recibir a la comunidad sorda. Es un programa que queremos tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente posible, así que bueno, a partir de hoy Daniel va a estar con nosotros, así que bienvenidos a todos. De cualquier manera es un nombre mucho más comprometedor, ¿no? Se hace cargo mucho Daniel, más, que no, se haga pero cargo mucho más Daniel. difícil cumplir con ese nombre. Sí. Pero bueno, anoche creo que todos nos sorprendimos, la gente del sistema político, las personas en general, los comunicadores, cuando apareció una carta de Ernesto Talvi, el ex canciller, la cual anunciaba que se alejaba de la política. Dijo, la política no es lo mismo y ponía fin a su carrera, tanto como líder del Partido Colorado, no va a asumir su banca en el Senado, más allá de que aclaró o se aclara que se va a seguir dando la gobernabilidad al presidente de la República. Hay mil conjeturas, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se va? ¿Cuáles fueron sus problemas? ¿Cuáles fueron sus elementos que tomó en cuenta para tomar esta decisión? Después de haber dejado la Cancillería y haber anunciado que se iba a tomar un tiempo para reacomodar su partido y después asumir en el Senado. Así que bueno, para empezar a hablar con esto estamos recibiendo a Daniel Chasquetti. Daniel, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Daniel? ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Feliz cumpleaños, profe. Bueno, muchas gracias. Se esperó el regalo. Bueno, mañana lo llevo por ahí. Daniel, para arrancar a hablar, supongo que la sorpresa, se habló de sorpresa desde filas del Partido Colorado, lo cual a uno lo sorprendió aún más. Muchos de los dirigentes se enteraron minutos antes de que se enviara esta carta, se comunicó Talvi con ellos, les comunicó, Ope Pasquet fue uno de los que habló, hace un rato habló Julio María Sanguinetti. ¿Cómo analizás estas primeras repercusiones del alejamiento de Ernesto Talvi de la política? Bueno, cuando él salió de la Cancillería se había abierto la incógnita de qué iba a hacer, si regresaba al Senado o si intentaba dirigir su grupo Ciudadanos desde su casa o desde la sede partidaria. Pero la verdad es que prácticamente ningún analista, tampoco ningún actor político contaba con esta salida, ¿no? Con una ruptura con una profesión que él había escogido hace 2 años, ¿no? Él hace 2 años y pico, tomó la decisión de ingresar a la política, de hacer campaña, y bueno, esto es una sorpresa, porque Talvi le había hecho mucho bien a la política. Le había hecho mucho bien al Partido Colorado. El Partido Colorado, después de una década, conducido por Pedro Bordaberry, había reconstruido su histórica ala de centro, más socialdemócrata, más ballista. Incluso Talvi nos sorprendió a todos porque, bueno, el Talvi político no era igual que el Talvi economista. El Talvi economista era un economista más ortodoxo. Él había mostrado en campaña novedades, una forma de hacer las cosas diferentes. Había logrado una gran adhesión entre los jóvenes. Y por tanto, yo pensaba que era un capital político que tenía el sistema, no solo el Partido Colorado. Por tanto, yo creo que la salida de Talvi es una pérdida, ¿no? A mí no es una noticia que me dé alegría, por el contrario, me da pena. Por otro lado, no me gustó mucho el argumento que él da, ¿no? Porque sabés que cuando uno lee la carta, Talvi deja entrever como que la política es una actividad complicada, ¿no? Es una actividad poco amable para la gente común, ¿no? Y yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que la política es una actividad más que tiene sus reglas, como cualquier otra,
y que cuando uno ingresa tiene que aprenderlas, tiene que aceptarlas y en todo caso puede intentar modificarlas, pero bueno, para eso se necesita humildad y liderazgo, ¿no? Daniel, y me parece que eso no se logró. sabés que a mí la primera impresión que me causó, en realidad, cuando lo escuché anoche fue, este hombre entró a la política, empezó la política primero claramente con una postura en la cual entendía que había que cambiar lo que había hecho el Frente Amplio. Después, que había que cambiar lo que era el Partido Colorado, ¿no? Porque no quiero dirigentes de los de antes, quiero nuevos dirigentes, quiero nueva gente. Que después que había que cambiar la política, después había que cambiar el Ministerio de Relaciones Exteriores y hacerlo 5.0. Convocó a 300.000 personas para que lo votaran. Y aparte de tener 300.000 personas que lo eligieron, después le pidió a esas 300.000 personas que eligieran un candidato. Y ahora se va. Y a mí me dio, te voy a decir la verdad, yo tuve una sensación de frustración porque en definitiva nos quiso decir que todo lo que pasa está mal, que los políticos son malos y que él iba a cambiar todo y después simplemente se fue. Yo me quedé, porque me parece que es un muy mal mensaje, o sea, porque no es verdad. Es decir, aquellos que abrazan la causa de la política son gente de la cual debemos honrar, no denostar, porque es una carrera muy difícil. Sí, exactamente, tenés toda la razón. Hay mucha decepción. Es casi como un récord en la historia política del país, ¿no? Porque su actividad pública se termina reduciendo a 4 meses. Fue elegido parlamentario y no ejerció. Fue elegido canciller, no salió del país por la pandemia, claro está, pero es un economista de primerísimo nivel. No sabemos lo que opina sobre los planes económicos del gobierno. O sea, es muy frustrante todo, ¿no? Estoy realmente de acuerdo. Y bueno, me imagino que los 300.000 que votaron a Talvi deben estar haciéndose preguntas de este tipo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que es un episodio complicado. Para Talvi, porque bueno, con el paso del tiempo nos iremos enterando de detalles que tal vez sean importantes. Es complicado para su partido y es complicado también para el gobierno, ¿no? Daniel, y de querer volver él a la actividad política eventualmente la próxima campaña electoral, ¿lo ves con posibilidades o esto ya es como un antecedente demasiado turbio como para volver a confiar en él? Yo creo que él no va a volver, porque en realidad la estrategia de retirarse para volver es muy antigua en la política uruguaya. Creo que Herrera fue el primero que lo desarrolló con mucha inteligencia. Más recientemente recuerdo a Tabaré Vázquez, ¿no? Yéndose para su casa, a Jorge Larrañaga diciendo que no iba a subir más las escaleras del directorio. Pero en el caso de Talvi no, porque bueno, Talvi es un hombre ya de más de 60 años, toda la vida fue un académico. Yo creo que esta salida es para no volver. En todo caso podrá seguir colaborando con su partido, colaborando con el sistema político, pero más desde la óptica o desde el lugar que tenía antes, ¿no? Que era un consultor de primer nivel, ¿no? Es decir, todos los escuchaban, ¿no? Quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Daniel, la mayoría de las voces fueron parecidas a lo que vos decías en el arranque. Bueno, que es una pena, que era una figura que venía a renovar. Muchos, la voz de sentirse defraudados también. Pero ¿hay algún ganador en este momento político del país con la retirada de Talvi? ¿Alguien que pueda dar un paso adelante? ¿Alguien que estaba esperando un hueco para poder meterse en la dirigencia? ¿Quiénes serían los ganadores de esta retirada de la figura más importante de la oposición? Me cuesta mucho encontrar ganadores. Uno podría verse tentado a señalar al grupo Ballistas que dirige Sanguinetti, que tuvo muchos enfrentamientos con Talvi, pero en realidad es un triunfo pírrico, porque en realidad pierden todos. El Partido Colorado tiene un problema severo de liderazgo. Talvi era una figura que podría esperar al 2024. No creo que Sanguinetti pueda aspirar al 2024, por tanto el Partido Colorado va a tener que tratar de resolver el problema de los líderes. No gana la oposición tampoco. Fíjate que la oposición en realidad está perdiendo
uno de sus principales interlocutores, ¿no? Porque desde el punto de vista ideológico, Talvi, así como yo diría los legisladores de Ciudadanos, por lo menos hasta ahora han sido interlocutores de primer nivel o de proximidad para el Frente Amplio. O sea, bueno, y el gobierno tampoco, ¿no? Porque a la coalición tampoco le hace bien que Talvi se vaya. Yo creo, es más, me parece que la salida de Talvi ensancha la distancia entre el gobierno y la oposición. Pero, y eso, para mi gusto, no es bueno. Perdón que te interrumpa, Daniel, pero sabés que justo hoy me llamó la atención Adrián Peña, que es el que ahora quedó como cabeza más visible de Ciudadanos, dijo algo que hasta me resultó raro, porque estás hablando de liderazgo, y él dijo algo así como que él ahora iba a ser el líder interino de Ciudadanos. Es raro ese término de líder interino, o sea, o sos líder o no sos líder, pero un líder interino es como, ¿a quién ves ahí como para agarrar esa bandera de uno de los sectores más votados del Partido Colorado? Las dos figuras más conocidas de Ciudadanos son sin duda Ope Pasquet y Adrián Peña. Adrián Peña va a ser ministro, va a tener una oportunidad de mostrarse, y si él en realidad tiene la ambición de liderar ese grupo, tal vez tenga una oportunidad. Eso es así. Sin embargo, los liderazgos no se decretan, ni siquiera se resuelven adentro de un congreso o de un comité partidario. Los liderazgos normalmente se consolidan en Uruguay cuando son refrendados por las urnas. Entonces, Ciudadanos va a estar con ese vacío durante largo tiempo. Yo me imagino que en lo inmediato Ciudadanos va a intentar construir una dirección colectiva, pero va a estar fuertemente tentado a seguir las posiciones que imprima el otro grupo, ¿no? Que ahí sí está Sanguinetti, y bueno, Ciudadanos es un grupo nuevo, también eso es un problema. Fíjate que no alcanzó a consolidarse. La selección de los líderes, la selección de los candidatos y de los legisladores fue un poco caprichosa, incluso por Talvi, ¿no? Diciendo a vos te quiero, a vos no. Hizo como una selección, entonces no hay tampoco tanta diferenciación con el otro grupo. Entonces Ciudadanos tiene un desafío de supervivencia de ahora en más, al no tener un líder. Creo que Adrián Peña, por ser ministro, por estar en el Poder Ejecutivo, tal vez tenga una oportunidad de intentar serlo, pero va a tener que esperar al 2024 para consolidar esa idea. Esa es lo que me imagino. Daniel, ¿te parece que Bordaberry es el indicado para volver y tomar la posta del Partido Colorado? Bueno, no sé, la verdad que no sabría. Bordaberry se fue con un gran prestigio, pero no hay que olvidarse que Bordaberry lideró el Partido Colorado durante una década, y el Partido Colorado no logró salir de la situación en la que quedó sumergido en la famosa elección de 2004, ¿no? Cuando perdió 2/3 de su electorado. Podría volver, sin duda. Dentro del partido es muy querido, pero no es intercambiable con Talvi. Talvi había conseguido el voto de otros sectores más al centro. Si Bordaberry regresa, lo que va a consolidar es un Partido Colorado más corrido a la derecha. Podría ir a disputar ahí con Cabildo votos, pero no resuelve el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es que el Partido Colorado está inmerso en una crisis luego de la elección del 2004, con votaciones que han oscilado en 10%, 17%, 12%, 12%. O sea, parece tener un techo, está arrinconado entre los otros dos grandes partidos, que son el Frente Amplio y el Partido Nacional, y por tanto me parece que no es una solución. Tal vez pueda contribuir, pueda ayudar, pero me parece que no es un salvador, no debería verse así. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Nos veremos mañana seguramente. Gusto. Gracias. Que pasen muy bien. Hoy el tema de nuestro programa en el día de hoy era no hay vacantes, y vamos a hablar sobre los problemas del trabajo, y no este problema, pero bueno, surgió ayer y nos pareció que era muy importante que pusiéramos arriba de la mesa el tema de, yo digo que ya no es la renuncia, sino la retirada de Talvi de la política. Nuestro tema de hoy se basaba en algunos elementos que, por ejemplo, en la última década para los uruguayos el tema de la inseguridad era el tema más importante. Incluso se dice que fue elemento trascendente para el cambio de gobierno. Sin embargo, a partir de la aparición de la pandemia del COVID-19,
las opiniones de los uruguayos o la preocupación de los uruguayos es la economía y particularmente el trabajo. Y se habla de cifras muy graves de pérdida de fuentes de trabajo en Uruguay y en el mundo, y de ese tema vamos a estar hablando hoy. Sí, salvo para las personas mayores de 60 años que actualmente conforman el grupo de riesgo del COVID y en ellos la preocupación suprema es justamente la salud, el resto de la población adulta actualmente en Uruguay cree que en la economía está el talón de Aquiles, sobre todo la gente, digamos, adulta joven de 45 años para abajo. Unas 20.000 personas perdieron su trabajo desde que arrancó la pandemia y el pedido de acceso a los subsidios por desempleo alcanza los casi 186.000 personas. Así que hoy, en la letra chica, no hay vacantes. Cuando uno observa la evolución del seguro de paro, hay un antes y un después de la emergencia sanitaria. 94.000 subsidios por desempleo solamente en marzo. En la crisis del 2002 fue 46.000, la mitad. Reveló que tenemos un nivel de empleo enormemente frágil. Trabajadores, esto del trabajo a distancia, no lo pueden hacer, no estamos preparados para eso. También es cierto que muchos empleadores aprovecharon la volada, tenían una sobrecarga de gastos y aprovecharon para cortar. Y hay que ver si vuelve. Estamos hablando de que ha habido en el seguro de paro alrededor de 200.000 personas. Pueden ser unos 20.000 despidos. Y bueno, los uruguayos están preocupados en primer lugar por la economía. El 41% menciona problemas económicos acumulados, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos la desocupación. Uno tiene la recuperación en la cabeza de la actividad económica. La preocupación grande que tiene el gobierno, una de las preocupaciones, es el empleo. Y es muy probable que el empleo no se recupere en la misma medida que la actividad económica. Lo que estamos trabajando es ver mecanismos que puedan disminuir la brecha con la cual se recupere el empleo y la actividad económica. Tratamos de generar una caída lo más leve posible de ingresos de aquella gente que podía eventualmente perder su empleo. Y mecanismos como el seguro parcial de desempleo, allí encontramos una posibilidad. No olvidemos que antes de la pandemia había 10% de desempleo en Uruguay, pero producto de la pandemia hay 150.000 personas en el seguro de paro que cobran la mitad, otras que dejaron de cobrar nada. Digamos, la circunstancia económica uruguaya y social puede ser grave si no se toman medidas que de alguna manera atenúen las dificultades que generan una crisis de este tipo en la sociedad. No hay que olvidar que Angela Merkel, que es una de las principales estadistas del mundo, la CEPAL y la OIT están anunciando una crisis mundial del empleo, una crisis económica similar a la segunda posguerra mundial. Y estos datos de la realidad que nos están mandando líderes globales, hay que tomarlos en cuenta. Lamentablemente, en ese sentido, somos de los últimos de la tabla de los esfuerzos para amortiguar la crisis. Al revés de lo que sucede en muchas tablas de indicadores sociales, es el último de los países, es el peor país rankeado en esfuerzos fiscales para poder paliar la crisis. Menos de un 0.7% de nuestro Producto Bruto Interno fue destinado para paliar la crisis. Todo este escenario ha hecho que las condiciones para negociar los salarios en el próximo año sean muy particulares. Ayer se cerró un acuerdo entre el gobierno, la central sindical y las cámaras empresariales, donde se establecen los lineamientos de negociación de cara a una octava ronda de consejo de salario. Es la primera vez que se va a perder salario real en los últimos 15 o 16 años. Tuvimos un acuerdo en las cuestiones que hacen al trabajo y un desacuerdo en las cuestiones que hacen al salario. No hay un acuerdo salarial. Los sindicatos son imprescindibles. Esto del COVID viene muy bien para repensar el mundo, porque llegó el COVID y separó el mundo. Pero, ¿qué separó? ¿Separó el capital? Separó el trabajo. Que no es solo una metáfora, una frase dicha, hablar de la dignidad del trabajo. Que dejar a un hombre sin trabajo no es solo una medida inevitable y caprichosa. O sea, quien deja a alguien sin trabajo tiene que tener la capacidad de mirarse al espejo y saber que está dejando un hombre sin trabajo, ¿no? Nos acompañan en el piso y les agradecemos mucho el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Buenas noches, gracias por venir. Y sobre todo por esperarnos. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias.
Me quedé pensando en lo que dijeron. El regalo viene en la próxima. Más de 60, no sé qué dijeron, que estaban totalmente equivocados. Pero bueno, metámonos en el tema. 120.000 desempleados es aparentemente lo que dejaría la pandemia en el Uruguay. Y en algún momento usted, ministro, dijo que, bueno, así como hay que aplanar la curva del coronavirus, ahora tenemos que empezar a aplanar la curva del desempleo. Es una situación muy complicada porque afecta a muchísima gente y porque además es absolutamente inesperada. Entonces digo, para arrancar, digo, ¿cómo se empiezan a tomar las medidas o cómo percibe desde el Ministerio qué es lo que hay que hacer para tratar de resolver este problema, que es un problema grave para la salud de los uruguayos, aparte de la vida, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es un problema mundial, planetario. Sí, claro. Recién hablábamos fuera de cámaras que en realidad uno de los dramas es que nadie se puede ir para otro país a buscar una situación laboral mejor. Yo siempre uso este dato que es brutal. La OIT pronostica una pérdida de 300 millones de puestos de trabajo en el mundo durante este año. 300 millones. Si uno calcula que además cada uno de esos trabajadores tiene una familia atrás, estamos hablando de 1.000 millones de personas, que es un porcentaje del mundo realmente impactante. Entonces, obviamente, Uruguay no puede ser ajeno a esa situación y hemos tenido una explosión de idas al seguro de paro. Ahora entramos en una etapa crucial, que es cuando se vencen los 4 meses de duración del seguro de paro. Estamos hablando ahí de los trabajadores privados formales. Sí. O sea, no estoy tomando en cuenta los 400.000 informales y casi 100.000 unipersonales que no tienen derecho a este tipo de cobertura. De cualquier manera, el Uruguay en ese sentido tiene una fortaleza interesante, significativa, porque no cualquier país en América Latina, ninguno prácticamente, tiene la mitad de su población trabajadora con la posibilidad del seguro de paro, y eso debería dar una señal muy positiva dentro del drama que vivimos. Entonces ahora el gran desafío es cómo logramos canalizar hacia otras alternativas que no sean el despido la finalización de los seguros de paro. Una de ellas es la reincorporación. Para eso hubo una propuesta de un beneficio desde el gobierno por cada trabajador que se reincorpore, para el empleador una especie de incentivo a la reincorporación. El segundo camino es el seguro de paro parcial, o sea, no podés reincorporarlo completamente, pero por lo menos mitad de horario. Tercer camino es la prórroga, que estoy firmando todos los días, yo no sé cuántas, pero un número importante de prórrogas, porque esa es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo administrativamente, de evitar, o sea, dar 90 días, por ahora las prórrogas son por 90 días, y como última opción será el despido. No sabemos cuántos van a ser. Hoy salieron nuevos datos en materia de ocupación. El dato es que el desempleo sigue estable porque la gente no busca empleo. Claro, no sale de la casa. Exacto. 60.000 puestos de trabajo se podrían perder de esos que están en el seguro de paros. No lo sabemos. Claro, no lo sabemos. En realidad son hipótesis. Nosotros estamos pidiéndole al BPS que nos empiece a dar semanalmente los datos de reincorporación, de seguro de paro parcial y de prórrogas y de despidos, para ir haciendo un seguimiento en lo que es este diálogo social tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas, que empieza el miércoles. Sí. O sea, este miércoles nos vamos a dar el punto de partida para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. ¿Cómo lo está viviendo el movimiento sindical? Porque también es Bueno, el movimiento sindical también tiene una gran dificultad, porque tiene que seguir dando la pelea por el mantenimiento del salario, pero a su vez también la pelea por el mantenimiento del trabajo. Y a veces podría pensarse que las dos cosas pueden chocarse. Sí, lo primero que este es el problema principal, o debería ser el problema principal, porque como bien dijo Rolón, es mucho más que el ingreso. Vamos, el trabajo es un anclaje en la sociedad. En el trabajo construís compañeros, construís diálogo, construís solidaridad. Si el hijo de un compañero se enferma, haces una colecta. Construís valores que a lo largo de la vida te acompañan. En el trabajo se construye casi todo lo que no se construye en la casa o en la escuela. Entonces, digamos, no se puede mirar esto solamente como un ingreso económico. Se tiene que mirar como un tema social. Y no se tiene que mirar
como si producto de la pandemia se perdieron miles de puestos de trabajo y no se puede hacer nada para revertir esa situación, porque eso es resignación, y resignación el movimiento sindical no va a tener. Por ejemplo, yo diría, no es una buena decisión del gobierno sacar 18 trabajadores del plan Ibirapitá, que es el plan de inserción de los jubilados a las nuevas tecnologías, en un momento donde efectivamente hay problemas de empleo. Usted dirá, 18 no son nada. No, pero es la suma de 18 la que va generando el número de 100.000. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con los cantineros de los liceos si no se les va a permitir entrar al liceo como se decidió razonablemente? ¿De qué va a vivir esa gente y sus empleados? Entonces, me parece que hay políticas sociales compensatorias que son económicas y son sociales, es decir, hay la idea de mantener el empleo. Voy a mencionar solo algunas que le hemos entregado al presidente de la calle en el mismo mes de marzo. Un salario básico de emergencia para las personas que se quedaban sin ingresos. Y ahí no estábamos hablando de los trabajadores formales que, como bien dijo el ministro, estaban amparados por 4 meses por el seguro de paro general o parcial, que es una buena idea del ministerio, por cierto, porque habilita que empresas que bajaron su cantidad de trabajo mantengan la cantidad de trabajadores con menos carga horaria. Y al trabajador le permite cobrar 75% de su ingreso. Ahora, ese salario básico de emergencia permitía, digamos, transitar la pandemia con menos angustias que la que significa no tener ingresos. Yo escuchaba quédate en casa y decía cómo una persona que se quedó sin ningún ingreso puede quedarse en su casa. No tiene ninguna chance. Es decir, eso era para una parte de la sociedad. Segunda cuestión que le planteamos es, si hay una dificultad de ingresos en un hogar de esta magnitud, es necesario construir un conjunto de servicios públicos, 180 kilowatts de energía eléctrica, 15 metros cúbicos de agua, una garrafa de gas y 50 gigas para un mundo tan funcionando en base a la comunicación, a la internet, que pudiera permitirle además a esa gente no perder el ingreso, no perder los servicios. Y al mismo tiempo, el quedate en casa significaba no poder perder la casa. Y después, en términos de empleo, los datos de desempleo son muy duros. Por ejemplo, en el sector comercio, pues nosotros miramos globalmente, decimos 200.000, más o menos 200.000 estuvieron en el seguro de desempleo. Ahora hay 186.000. 186 era la cifra que manejaba. Por ahí, hay un poquito menos. 175.000, pero oscila entre es enorme. Pero Sí. 40 y pico de mil son del comercio y cerca de 40.000 son de la industria. Entonces, cuando hace algún tiempo se decidió, tanto por las cámaras empresariales como por el PIT-CNT, estudiar el tema de la industria 4.0 y los cambios en el mundo del trabajo, en el comercio y los servicios, eso, la parte más visible es una caja de supermercado de autocobro, pero hay miles de procesos que han cambiado en el mundo del trabajo, tanto del comercio como la industria. También era anticiparnos, no a un problema de esta magnitud, anticiparnos a un cambio del mundo del trabajo que ya se veía en Europa, que recortaba puestos de trabajo y que había que generar condiciones para que esos trabajadores se recapacitaran. Estas cosas después son criticadas, pero si el trabajador no se capacita para la nueva tarea en el mundo, queda sencillamente colgado. Es decir, antes un trabajador con 6º año de escuela podía llegar a muchos lugares. Hoy todos sabemos que se necesita niveles de formación profesional, de educación formal e incluso de educación terciaria para entrar a determinados trabajos o a la mayoría de los trabajos. Entonces, si esta es la hipótesis, me parece que hay que tomar medidas sociales compensatorias rápidas y una defensa del empleo que supone, en algunos casos, la prórroga del seguro de paro, donde haya acuerdo entre trabajadores que van a volver las actividades, porque uno piensa que el turismo va a volver, uno piensa que el comercio va a volver, uno piensa que determinadas industrias van a volver, que el comercio exterior en algún momento se va a disipar. Pero para eso hay que tener políticas activas todo el tiempo. Yo creo que el diálogo por el empleo es una muy buena oportunidad para tratar sectorialmente cómo se construye trabajo en cada una de estas actividades, ¿no? Recién mencionabas algunas acciones que te parecieron adecuadas por parte del gobierno, pero en términos generales, ¿crees que esta gestión de crisis fue satisfactoria? ¿Está siendo satisfactoria? Bueno, en el plano sanitario no hay duda. No, en el plano Porque hay dos laboral. planos, ¿no? Cuando uno tiene miedo a morir, coloca lo sanitario en primer lugar, digamos. No, que la pasamos todos esa, ¿no? Yo no fui a ver a mi todo. madre 2 meses y medio. Sí, claro. Y no había Dios que me convenciera de hacer lo contrario. Después fuimos. Entonces, pero cuando empieza a faltar la comida, la prioridad es la comida. Ustedes no olviden que hay casi 150.000 uruguayos, por lo que nos dicen varias organizaciones, que hoy se están alimentando en una olla popular.
Y esto da dos datos. La enorme solidaridad del pueblo uruguayo, nutrida en los clubes deportivos, comunidades barriales, centros sociales, organizaciones que se formaron para estos fines, sindicatos, pero también muestra la otra cola, ¿no? Que la gente tenga que hacer cola para poder comer. Entonces, digamos, en este sentido, si el gobierno puede tener medidas más audaces, nosotros creemos que sí. Porque había formas, entiendo que es un endeudamiento para el futuro, pero conviene más endeudarse económicamente que socialmente. Y para mi gusto, si este es el camino que se sigue transcurriendo sin políticas más fuertes, Uruguay va a tener 120.000 desempleados más, y eso supone una tasa de 16% de desempleo, pero va a tener más de 100.000 pobres más. Y eso supone probablemente pasar la tasa de pobreza infantil de 17.2% a más de 20%. Y esto es un dato aterrador para cualquier gobierno, para cualquier organización social o para cualquier persona, porque supone que esos niños luego casi no tengan oportunidades. Entonces, bueno, se trata tal vez de debatir con sensibilidad dónde están las prioridades. Yo la coloco en Rolón. Cuando van a echar a un trabajador deberían poder mirarse al espejo y ver si esa es la actitud razonable. Cuando van a una negociación colectiva con el sector rural y la ARU plantea no pagar el 1% por no contar el ficto de alimentación, porque quieren contar el ficto de alimentación, y eso son 180 pesos, nos deberíamos poder mirar al espejo y decir, esto no vale. Ministro, yo quería hacerle una consulta. Yo iba a contestar solo nomás. No, tranquilo. Igual, él le hace la pregunta y tú contestás lo que querés. Sí. No, ¿sabes qué? Los estaba mirando a los dos, tener coincidencias en algunas cosas, con lo gestual por lo menos. Y Ricardo arrancó agradeciéndoles, son las dos personas que tienen que estar acá sentadas para hablar de trabajo. Se recriminaron cosas y me parece fantástico. Desde los trabajadores se va a exigir siempre mucho, desde el ministerio se van a aplicar políticas, pero hay puntos en común que esta crisis dijo, bueno, hablemos de prioridades. ¿Cuáles son los puntos en común? Yo me quiero centrar en eso para ver lo que están mirando, y seguramente muchos hablamos de dignidad. Yo me gustaría sacar esa palabra, pero inseguridad, inestabilidad, angustia. Todos sabemos, hemos tenido un amigo sin laburo, hemos estado sin laburo. Queremos saber en qué están trabajando juntos. Lo primero que es un punto en común es que nos duele enormemente lo que está pasando. Eso es lo primero, que es en común, que uno no siente una sensación de que todo lo que se hace es insuficiente con respecto a lo que podríamos, a lo que querríamos que se pudiera hacer, pero también hay límites, ¿no? Entonces, lo primero es que esa sintonía afectiva con la gente que la está pasando mal. En esto no tengo ninguna duda que tanto desde el PIT-CNT como desde el gobierno y particularmente el Ministerio de Trabajo nos preocupa enormemente esa situación de muchísima gente que está viviéndola muy mal. Tenemos algunas diferencias sobre qué respuestas había que dar, sin duda, porque esto tiene un problema que ahora está muy puesto arriba de la mesa, que no sabemos su duración. Entonces, cuando tú tenés que tomar decisiones sobre utilización de recursos y sabés cuánto va a durar la catástrofe o la calamidad, entonces vos sabés que si tenés 100, usás, y la cosa dura 2 meses, usás 50 y después 50. Un 50 un mes, 50 otro mes. Pero cuando vos no sabés cuánto va a durar, tenés ese drama, que es que, y eso es lo que le está pasando a este problema. Este problema hace 1 mes y medio creíamos que se iba apagando. ¿Se acuerdan? Que había 12 casos y hubo varios días que no había ningún caso. Y ahora tenemos otra vez arriba de 200 infectados y una duda sobre si los brotes podrán, yo creo que se va a aplanar la curva, yo creo que se ha hecho una muy buena gestión desde el punto de vista sanitario, pero eso repercute también en la distribución de recursos, porque los recursos son finitos y tú tenés que saber que después tenés que seguir poniendo, y entonces eso te marca algunos límites. De todas maneras, se han hecho cosas. No la respuesta, yo creo que de los planteos que ha hecho el PIT-CNT, uno se lo tomamos totalmente, que era el diálogo social por el empleo, y el otro, que era la renta básica universal, nosotros entendimos que había que ir respondiendo por categorías, por grupos. Por ejemplo, el gobierno en los 4 meses que llevamos, si tomamos marzo, abril, mayo y junio, todavía no sabemos julio, pero marzo, abril, mayo, junio, son casi 200 millones de dólares solo en subsidios por el desempleo. 200 millones de dólares. Alrededor de 20 en subsidios por enfermedad.
Porque hay que tomar en consideración que durante este tiempo se ha pagado a todos los mayores de 65 años que han querido quedar fuera de la actividad y a todos los que se cuarentenan. Cada uno que se cuarentena, subsidio por enfermedad. Y además el seguro por enfermedad profesional para todo el personal de la salud, médico y no médico, que se enferma. Entonces, todo eso es plata del Estado, obviamente, y que tiene que estar, por supuesto. Además de los subsidios para monotributistas por 4 meses, además de los préstamos a las unipersonales de Literal E, más las canastas a las personas que no tienen, y la duplicación de asignaciones familiares MIDES y de tarjeta Uruguay Social, todo eso va sumando un montón de dinero, más todas las facilidades para el crédito, porque yo creo que, más allá de que tenemos que llevar adelante todas las medidas que se puedan en materia de empleo, y además quiero decir, el problema del empleo ya lo teníamos en otro grado, pero hay que reconocer que el Uruguay entró a la crisis con un 10.5% de desocupación y con 50.000 trabajadores en seguro de paro antes de la pandemia. O sea, nos venía llegando un problema y creo, otra coincidencia que tenemos con Fernando, es que hay que adelantarse, o mejor dicho, ahora ya no adelantarse, porque la reestructura del mercado de trabajo ya ocurrió. El que se crea que en estos 4 meses no pasó nada con la estructura del trabajo, no está acertado. Apareció el teletrabajo, entre otras cosas. Apareció el teletrabajo, se acelera la incorporación de tecnologías, hay un tema de presión sobre la productividad del trabajador que tiene miedo de perder empleo, hay un fenómeno de empleadores que dicen, bueno, pero yo en realidad en estas condiciones, bueno, pierden espalda, tienen que ver cómo reducen, porque también hay muchos empleadores que se están quedando también sin empleo, paradójicamente, sobre todo los micro y pequeños empresarios. Entonces, tenemos un problema complejo y estructural donde la clave es adelantarnos en cuanto a pronosticar qué tipos de empleos van a ser requeridos en un tiempo donde va a haber mucha gente que va a estar necesitando alternativas laborales. Y ahí sí, el rol del diálogo social por el empleo es muy importante. Y termino con esto. El acuerdo que hizo INEFOP con Microsoft hace 2 semanas, es de las señales claves. 10.000 trabajadores que se van a capacitar en habilidades digitales, que son habilidades transversales. No es que vamos a capacitar trabajadores para las TICs, para las tecnologías de la información. No, son trabajadores que van a entrar en cualquier tipo de puesto de trabajo donde en cualquier caso hoy se requieren esas habilidades digitales. Bueno, 10.000 no es poca cosa, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando ideas y sobre todo hay que tener capacidad de entender para dónde va el mercado de empleo en los próximos meses Pablo, y años, ¿no? ¿Sabés que la CEPAL publicó hace poco tiempo un informe donde valora cómo cada país está gestionando la crisis económica y en un listado sobre cuánto se invirtió, Uruguay es el último de la lista en los fondos que se destinaron es de hace un par de meses, pero también hay que tener en cuenta que la situación de la pandemia para el caso uruguayo, por suerte, fue bastante más acotada que la que vivieron otros países, ¿no? Que están explotando con problemas de mucho más graves, ¿no? De muertes y de cantidad de enfermos, etcétera. Entonces, todas esas cosas también hay que tomarlas en consideración. Como eso también coincide con las declaraciones de la calle en el programa argentino de la cornisa de admitir que no se había destinado lo suficiente. ¿Crees que es revertible? Yo creo que hay que seguir, por ejemplo, lo que decía recién Fernando de las cantinas de los centros educativos. Yo creo que hay que dar una solución a eso, como se le está dando a los transportistas escolares. O sea, todas las empresas de transporte escolar, hay un proyecto de ley en el Parlamento que ya tiene media sanción, que se le exonera del pago de aportes por un año, o sea, desde abril de este año hasta el 31 de marzo del año que viene. Y yo creo que con las cantinas hay que buscar una solución parecida, porque también hay gente que se ha quedado sin su fuente de trabajo y no la va a recuperar probablemente hasta que empiece el nuevo año lectivo el año próximo, ¿no? Yo me quedé con una cosa que dijo Fernando y que se las planteo a ver si eso es así, ¿no? El presidente del PCNT, porque los tuteo y de repente está mal, dice, el tema es que lo que no se invierta hoy va a generar una deuda social. ¿Ah? Y bueno, tú decías, vamos a tener
una cantidad de niños más pobres, una cantidad de niños que no van a tener oportunidades, etcétera, etcétera, porque se aumente el nivel de la pobreza. Eso genera una deuda económica. Entonces, es decir, porque existe esa diferencia entre un planteo como el del movimiento sindical de que, bueno, endeudémonos económicamente, pero no nos endeudemos socialmente, y del otro lado una mirada de decir, bueno, esperemos, yo no me quiero endeudar todavía económicamente y veré cómo resuelvo el problema de la deuda social después. ¿Puede ser? Es un problema, en realidad puede haber una diferencia de grados, de hasta dónde pongo acá o hasta dónde pongo allá, pero en realidad las dos cosas están arriba de la mesa. El país se está endeudando más, obviamente. Está aumentando su déficit fiscal más de lo que ya estaba. Ese es uno de los límites también que tenemos, porque el Uruguay tenía de entrada, antes de la pandemia, un déficit fiscal muy elevado. Por lo tanto, el margen de maniobra se te acota, que si vos tenés un equilibrio mayor en las cuentas públicas, tenés más margen de endeudamiento y también de aumentar el déficit. Pero de todas maneras, está claro que yo creo que una de las cosas inteligentes que se hicieron, porque eso tiene que ver con el futuro, es haber creado el Fondo Coronavirus, porque eso nos permite mostrarle al mundo, y en particular a las calificadoras de riesgo, etcétera, cuánto realmente es parte de la pandemia, del gasto que se genera extra por la pandemia, y cuánto es el gasto ordinario. Es decir, tener una forma de decir, mire, esto que se nos generó es una cantidad enorme de recursos, pero que no hubieran sido necesarios si no hubiera estado la pandemia. Y yo creo que embolsar esto y hacerlo separado ayuda a explicar la situación, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde sigue habiendo reglas de juego, aunque yo creo que eso va a ocurrir un cambio. Esta es una opinión muy personal. Yo creo que los parámetros, los estándares que se manejan a nivel internacional, que rigen la economía internacional y que rigen las relaciones entre los países, van a tener que cambiar, porque el mundo pegó un bajón. Cuando uno dice, la OCDE pronostica que este año, el 2020, el mundo va a bajar su producción un 6%, es una cosa brutal. Es la primera vez, no sé, desde no sé cuándo, probablemente desde que se lleva la cuenta. Entonces, tampoco se le puede exigir a cada país mantener reglas de juego y rigideces, que yo creo que son los espacios que tenemos que aprovechar, porque esto no terminó y porque hay que seguir poniendo recursos y hay que seguir dando respuestas, y ojalá demos la mayor cantidad de respuestas posibles. Eso es lo que uno siente, ¿no? Entre déficit fiscal y déficit social, déficit fiscal. Pero esto como humanista, digamos, como formado en el humanismo. Porque, digamos, las cuentas públicas van a tener dificultades, pero de las cuentas sociales no se vuelve. La crisis de 2002, hoy uno la ve en los barrios periféricos de Montevideo y del interior. Y son crisis agudas que rompen las sociedades, que generan las grietas, no esa grieta en la que hablan de Argentina. Generan las grietas en los que tienen oportunidades de tener título de grado, de posgrado, maestrías, y los que lo logran con presión lectora. Cuando usted lee el informe Aristas del INED, no le dicen que la educación es todo un problema, le dice que tiene grandes problemas en los contextos socioculturales críticos. Léase pobreza. Cuando le hablan de la población carcelaria, no le hablan de la sociedad en general, le hablan de pobres y jóvenes, y básicamente varones. Entonces, digamos, cuando uno mira este problema, lo tiene que mirar multidimensionalmente. Si queremos darle oportunidad a los uruguayos, no lo podemos dejar caer en la pobreza. Y acá no es que haya una diferencia, porque yo acuerdo con el seguro de paro, primero en decir que hubo acuerdo total en la prórroga de los seguros de paro, cuando hay acuerdo entre sindicatos y trabajadores y empresas, totalmente de acuerdo. Seguro de paro parcial, no puedo estar más de acuerdo, pues genera mejores condiciones para que el trabajador quede prendido en su puesto de trabajo. Después me parece que hace falta la segunda pata, políticas sociales compensatorias de mucho peso. Y de mucho peso supone una decisión política del gobierno audaz. Yo no digo que no haya tomado ninguna, porque nunca he dicho eso y no lo voy a decir ahora, pero digo que están siendo insuficientes para cubrir la demanda social de sectores que están quedando por fuera del sistema. Y eso implica exclusión, o como le llama un filósofo francés, que la gente quede descartada de la sociedad. Y cuando queda descartada, vienen otros problemas a la sociedad, y entonces el problema pasa a ser otro en la agenda de prioridades cuando la economía
resuelva sus circunstancias porque quedan realmente por fuera del sistema. No solo en Uruguay, en toda América Latina. Uruguay tiene algunas ventajas comparativas. En primer lugar, es un país muy, digamos, con una red de Internet muy importante en relación a toda América Latina, con una red de protección social infinitamente mayor a la de toda América Latina, con un sistema nacional integrado de salud que permite atajar esta crisis sin miedo al desborde. Pero al mismo tiempo tenemos un sector de uruguayos que no solamente son informales mal pagos. Yo digo, en el canal hay trabajadores tercerizados. En los canales hay trabajadores tercerizados. Y algunas tienen la misma cámara hace 10 años. ¿Y por qué ese trabajador del canal es tercerizado y no tiene protección social? ¿Por qué? ¿En función de qué decisión? ¿Cuál es la ventaja empresarial para el canal y para el camarógrafo? Para el camarógrafo o para el microfonista. Entonces, en verdad que nos merecemos un debate justo, porque el debate de que las tercerizadas iban a ser la solución para el Uruguay demostró que no lo fue, porque ahora cuando se necesita la formalización se quedaron sin empleo y sin seguro de paro. Y sin ingresos. Ese es un tema que viene... No, yo estoy diciendo cuál es el problema, ¿no? Porque... O sea, yo soy dirigente sindical en todo el gobierno. Y no es que he dejado de demandar este tema en el gobierno anterior. Acá en este canal he estado 1000 veces diciendo cómo puede ser que un toma consumo de la OCE vaya a tomar solo consumo de la OCE y no sea trabajador de OCE. Nadie lo puede explicar cabalmente, con sentido común, nadie. No, porque, perdona, con la letra chica, no. A mí me con la letra chica esto nadie lo puede explicar. No, nosotros no, pero está buenísimo que lo charlen y que estén los dos alineados por lo menos en este sentido, pero ¿sabés que nombraste dos palabras muy dolorosas que son pobreza y juventud, nombradas juntas? Y hay una cantidad de pibes que dejaron el liceo, dejaron la facultad porque no ven perspectiva, no solamente porque no ven perspectiva de estudio, sino porque dicen, vos, ¿dónde voy a conseguir laburo de esto que estoy estudiando cuando nadie tiene laburo? Con los jóvenes específicamente, desde los sindicatos y desde el ministerio, ¿hay algún plan para los jóvenes que están en edad de empezar a conseguir sus primeros trabajos y no tienen hacia dónde disparar? Perdón, un apunte. Dentro de los jóvenes, incluso las mujeres son, en las proyecciones internacionales, las más... Yo creo que hay un problema estructural muy grave, que es que la educación está en una situación dramática hace muchos años. Esa es la verdad. O sea, la vinculación entre educación y empleo es tortuosa. Yo creo que una parte que explica la deserción, una parte de la deserción estudiantil tiene que ver con que no hay un vínculo real entre lo que se enseña en el sistema educativo y lo que luego se requiere en las habilidades prácticas del mundo del trabajo. O sea, tenemos que construir un cambio muy significativo en materia educativa. El Uruguay es uno de los países más desiguales de América Latina en materia de aprendizaje. Cuando uno toma como referencia los egresos de los deciles más altos de ingresos, o sea, pertenencia de jóvenes a los hogares de deciles más altos de ingresos, y los más bajos, la distancia es brutal, es terrible. Y tuvimos 15 años de crecimiento, ¿no? 15 años de crecimiento económico constante. Y no pasó esa modificación, al contrario, se amplió la brecha de la desigualdad en los aprendizajes. Y eso es un talón de Aquiles terrible para el ingreso al mercado de trabajo. El chiquilín sale sin armas y tiene dificultades para entrar al mercado de empleo. Nosotros somos el 5º país de América Latina en porcentaje de desempleo juvenil. O sea, estamos en la parte de abajo de la tabla en desempleo juvenil. Tenemos una ley de empleo juvenil que yo creo que hay que revisar porque no está dando los resultados que debería dar. Yo creo que estamos pensando la idea de trabajar en un proyecto de ley integral que incorpore una norma general de promoción del empleo para poblaciones vulnerables, que incluya a los jóvenes, pero también a otros, a las mujeres, a las personas que participan en lugares, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Los mayores de 45 años, que cuando se quedan sin empleo tienen un enorme trabajo para volver a recuperarse. Hay que trabajar en esa línea, pero por supuesto hay que crear un vínculo entre la educación, que además tiene que romper la barrera esa que en Uruguay es como una especie de freno entre educación técnica y no técnica. No existe. Está mal pensar o la UTU o secundaria como si fueran dos mundos
dos compartimentos estancos. No existe formación que no incluya componentes técnicos y no existe formación que no incluya componentes teóricos o conceptuales. O sea, hay que romper eso que en el mundo ya está superado hace mucho tiempo y generar una dinámica que vincule mucho más el empleo con la educación, para que la persona encuentre que realmente el camino de la educación lo lleva a una inserción laboral más exitosa. Fernando. Sonar antiguo, ¿no? Dale. Sí, puedo sonar antiguo, Sí, claro. pero hay que buscar una alternativa al capitalismo voraz. Porque acá en el Uruguay hay un empresario brasilero que tiene 3 frigoríficos. 2 los tiene funcionando y 1 lo tiene parado hace 10 meses. Y esto es capitalismo puro y duro. Como dijo Rolón, esas 400 trabajadores y sus familias, ¿quién los atiende? ¿Quién los entiende? ¿Quién los comprende? Hace 10 meses. ¿Quién los escucha? Hace 10 meses. Esto es una salvajada. ¿Qué lo provoca? El capitalismo. Yo sé que suena antiguo, que puedo utilizar términos un poco más moderados, pero en verdad lo que está mostrando esta crisis es que el capitalismo es salvaje. Y cuando quiere reestructurar, reestructura sobre el más débil. Y el más débil es el joven, o la joven, mejor dicho, y sobre todo pobre. Sin ninguna alternativa de salir al mercado de trabajo, porque no tiene alternativas de cuidado, porque no tiene alternativa de ayudas, porque en su casa no hubo un libro nunca. O sea, la diferencia es de ingresos, pero también de contexto. Ahora, también en mi casa había pobreza en la dictadura, pero a mi padre lo habían destituido en la dictadura, a mi madre le habían quitado la ciudadanía, aquellas categorías de A, B, C, no le tocó ninguna. Todavía el ciudadano sin ninguna categoría. Entonces no es que la estábamos pasando bien, pero en mi casa nunca se dejó de leerme un libro, nunca se dejó de llevarme a un teatro, aunque fuera abierto en el Parque Rodó, cuando se hacía ballet abierto en el lago del Parque Rodó. Nunca se dejó de conversar de los temas cotidianos. Y esto es parte del complemento que lo que después la escuela tiene que darnos. Ahora, a la escuela le estamos pidiendo todo, con niños que llegan con problemas de talla, tamaño y peso. Entonces, tenemos que de una vez por todas discutir como sociedad, en tono fraterno, pero también profundo, que no pueden ser siempre los mismos los que paguen la crisis. Y desde nuestro punto de vista, por supuesto que hay matices en esto y hay diferencias, la están pagando en el mundo los pobres. Cuando el ministro dice, la CEPAL da un informe tenebroso y la OIT coincidente, que se van a perder, en algunos casos dicen más, ¿no? 300 millones de puestos de trabajo, en realidad lo pierden los sectores más débiles de la sociedad. Siempre pasa. Y cuando mirás cuáles son las empresas que la quedan, también la quedan las empresas más chiquitas de la sociedad. Sí. Con lo cual, digamos, a mí me cuesta llamarle, no me cuesta, no le puedo llamar empresario a un kiosquero, no le puedo llamar un empresario al que anda con una bicicleta y una caja atrás repartiendo pizza, por más que en el BPS lo registren como monotributista. Sí. Ese es miembro de la clase trabajadora y hay que defenderlo como miembro de la clase trabajadora. Y el desafío del movimiento sindical hoy es poder organizar a ese sector más débil, porque nosotros seguimos siendo potentes en la construcción, en la industria, en el comercio, en el sector público, en la educación, y obviamente nos falta tener una lógica organizativa para sectores que son incipientes, pero que hay que garantizarle los derechos. Y en todo caso, cuando uno mira el mapa del mundo, donde hay derechos es donde hay sindicatos fuertes. Inevitablemente es así. Ricardo, y donde hay tenemos que ir. Nos quedamos sin tiempo porque hoy nos va a avisar la gente, hoy nos vamos a pasar un ratito, pedimos permiso, pero está Susana Mangana, que vamos a estar abordando el trabajo de otro lugar. Vamos a recibir también a la psicóloga Araujo, que va a estar charlando con nosotros sobre cómo nos afecta desde el otro lado, no desde los ingresos, de otro lado. Y les queremos agradecer muchísimo que hayan venido. Y yo todavía no le pregunté si esta pandemia además no había demostrado que el papel del Estado es importante. Pero lo dejamos para la próxima. Por supuesto, siempre. Fundamental. No, muchas gracias realmente. Muchas Más gracias. presupuesto para la educación. Estamos a 1 minuto de las 10 de la noche y vamos a estar un poquito más porque, bueno, dada la situación que se dio con el retiro de Talvi de la política, tuvimos que agregar un bloque a nuestro programa.
para meternos a hablar de otros aspectos, estamos recibiendo a Susana Mangana, nuestra columnista. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo pensé que decías que seguíais de largo para poder darme a mi tiempo a También, hablar. Ahora sí. También. Y a través del Zoom vamos a estar recibiendo a la doctora Ana María Araujo, doctora en Sociología y posgrado en Psicología, miembro de la Red Mundo del Trabajo y principalmente integrante de la Universidad de la República de la UDELAR. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ay, no se ve muy bien. Ahí quedaste media trancada, Ana María, a ver. Bueno, pero si te escuchamos bien, que eso es lo que importa, seguimos adelante. ¿Te escuchamos bien? Sí, te escucha bien. Lástima que no me pueden ver, pero bueno. No, ya lo vamos a resolver para que te podamos ver. Equipos Consultores ha estado midiendo regularmente el bienestar emocional de los trabajadores uruguayos. Afecta la vida y hay algunas frases que impactan, por lo menos. La soledad, la sensación de tristeza, como algunos de los elementos que más se han manejado de parte de los trabajadores en esta situación de pandemia. Entonces, digo, para hablar del tema es cuál es la importancia del trabajo como núcleo central de la identidad de las personas a nivel social y psicológico. No sé si me escuchaste la pregunta. Me gustaría que te podés fijar a ver si ahora me cambié de lugar, si se puede entrar con la imagen. Ahora lo resolvemos y volvemos contigo, Ana María, en instantes nada más. Ahí, a ver. Ahora sí. Creemos que ahora sí se resolvió. Ahora sí. Ahora te vemos perfectamente. Entonces, en definitiva, la pregunta era, ¿cuál es la importancia del trabajo en el tema de la identidad social y psicológica? Bueno, me parece que en principio hay que empezar a reconocer que el trabajo es como la columna vertebral que centra la vida, no solamente la vida económica, que por supuesto, sino la vida social, de vínculos, familiar, afectiva, sexual, y por supuesto tiene que ver con la construcción de subjetividad, con la construcción de nuestra personalidad en el mundo, de nuestro ser en el mundo. Es decir, el trabajo nos inserta en la sociedad, nos inserta en el hoy y el aquí, y en este tiempo y en este espacio. Entonces, evidentemente, cuando falta trabajo, cuando estamos viviendo un no trabajo, como estaban diciendo los compañeros Fernando Pereira y el ministro, evidentemente que hay una desarticulación, una desarmonía del mundo psicosocial. Hay un sufrimiento psíquico. Yo quisiera pensar junto a ustedes lo que implica para un trabajador, para una trabajadora, perder su inserción social, su inserción con el otro, su ser en el mundo, y lo que implica también en algún lugar, voy a usar una palabra dura porque para este país y para nosotros sabemos lo que implica los desaparecidos, pero en algún lugar el desempleo, el no trabajo, es una forma de estar desaparecido civilmente. Desaparece de todo lo que tiene que ver con los vínculos y con lo comunicacional. Entonces, creo que sería interesante, además de las cifras, además de entender lo que estamos viviendo en esta brutal mutación civilizatoria, ¿verdad? Estamos viviendo una transformación antropológica. Cuando yo hablo de antropológica, mutación antropológica, hablo de los vínculos comunicacionales, familiares, laborales, por supuesto. Entonces, en este momento histórico, en esta situación límite, diría Jaspers, ¿qué pasa cuando perdemos el trabajo? Nos sentimos como a la intemperie, nos sentimos realmente viviendo una situación de gran sufrimiento psíquico, pero no solo desde el punto de vista psíquico de patologías de la psicología, psíquico en el sentido de lo psicosocial, ¿verdad? Porque justamente perdemos los vínculos, perdemos el afecto, perdemos lo que estamos produciendo. Y en ese sentido yo creo que, citando algunas
compañeras argentinas, uruguayas, que han trabajado el tema, estamos viviendo unas ciertas formas de patologías del desempleo, ¿no? Puestos se acumulan con este momento viral y virtual que estamos viviendo del coronavirus, ¿no? El desempleo en sí, en cualquier momento histórico, implica sufrimiento psíquico, implica desinserción social, implica vulnerabilidad identitaria, significa una gran fragilidad, estar a la intemperie, decía yo, sí implica también nuevas patologías. Es decir, nuevas patologías que son las patologías de siempre, pero que en definitiva sí. Te quería hacer una consulta, porque estás hablando de temas que, por ejemplo, uno acostumbrado a discutir sobre el desempleo, y siempre el factor económico es lo que más interesa. Y nos estamos dando cuenta y nos estamos desayunando de que hay una cantidad de puntas que tiene el desempleo que no tienen nada que ver con el intercambio de dinero. Ahora, los estados a nivel mundial y en particular el estado uruguayo, ¿está preparado para dar una mano a los trabajadores desde este lado, digamos, no del lado económico, sino del lado de todas las carencias que implica estar desempleado, que tienen que ver con la psicología? Bueno, yo creo que acá es un tema, evidentemente, el encarar el tema del desempleo en su integralidad tiene que ver, y acá sí, con varios actores sociales. Por un lado, la importancia de lo colectivo a nivel de los trabajadores, ¿verdad? De tratar de entender y de apostar a los actores sociales que son los trabajadores para enfrentar el tema del desempleo. Por otro lado, creo que es importantísimo lo que tú estás diciendo, el Estado como responsable, y sabemos que la situación mundial, la crisis que estamos viendo, no es en este momento exactamente responsabilidad del Estado uruguayo, pero el Estado uruguayo sí tiene la responsabilidad de atender este sufrimiento psíquico que yo decía, a través de sostenes psicosociales, a través de articular profesionales de la Universidad de la República con trabajadores para enfrentar este tema. Yo diría que a nivel, así como hablaban a nivel económico de una renta universal, ¿verdad?, que me parece fundamental, habría que hablar de tocar el tema de la salud ocupacional desde lo profesional. Nosotros en la Universidad de la República, a través de la Red del Trabajo, lo estamos haciendo interdisciplinariamente y también conjugándolo con unas políticas sociales que apunten a lo económico, a lo social y a la vida cotidiana, a través de talleres, a través de capacitación. Yo creo que enfrentar el desempleo desde el punto de vista psicosocial implica empoderar a los trabajadores para que traten de buscar empleos mejor capacitados. Doctora, y en ese sentido creo que es importante la capacitación. Sí. No, que sí. le quería decir que terminara la idea. Que es importante la capacitación. Es importante la capacitación en este momento, además, en donde el cibermundo, el tecnocapitalismo, el capitalismo cognitivo, el neoliberalismo digital exigen formaciones como muy de punta de los trabajadores. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad de la capacitación de los trabajadores para este momento histórico, pero además tiene también la responsabilidad de sostener psicológicamente a estos cientos y miles de desempleados que existen hoy en nuestro país. Y creo que lo tiene que hacer a partir y fundamentalmente también con profesionales que tengan un compromiso social con la realidad que estamos viviendo. A mí no considero que este tema sea un tema estrictamente tecnócrata profesional. Creo que es un tema que pasa por lo político esencialmente, no por lo político en el sentido de político partidario, sino en el quehacer de la polis. Es decir, creo que como profesionales tenemos que estar
comprometidos con este quehacer de la polis y con esta situación que evidentemente es, repito, un sufrimiento psíquico muy grande. Y evidentemente, con respecto a este sufrimiento psíquico, no quisiera olvidar las minorías más excluidas de este mundo, ¿no? Y de este Uruguay. Estoy pensando en las personas trans, estoy pensando en las trabajadoras sexuales, estoy pensando en las mujeres, en general mujeres empleadas domésticas, y estoy pensando en la mujer que evidentemente es la que padece más este desempleo, las estadísticas lo dicen, y las que sostienen en algún lugar el sufrimiento psíquico que implica el desempleo del trabajador y de ellas mismas, ¿no? Entonces, Doctora, creo sí. que absolutamente para contestar a tu pregunta hay una responsabilidad del Estado, una responsabilidad económica, sin duda. Doctora. Frente al déficit fiscal y frente al ser humano como tal, apostemos al ser humano. Le queremos por otro agradecer lado, mucho, no sé si me está escuchando ahora, le queremos agradecer mucho su participación, que en realidad puso un centro diferente a lo que estábamos hablando sobre el tema de la ausencia de trabajo. Muchísimas gracias por haber participado esta noche con nosotros. bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Por favor. Un placer. Era la doctora María Araujo, doctora en Sociología y una licenciatura en Psicología. ¿Quién Susana. presenta a nuestra compañera? Susana, la verdad tenemos una cantidad de cifras acá, todas dan miedo, porque si ¿Por qué crees que vine de negro? No, ayúdanos a bajar esto, porque estamos hablando de 2.000 millones de personas en el mundo trabajan en el sector informal. Nos aburrimos de escuchar que el sector informal fue el más golpeado, no solamente en Uruguay, sino en el mundo. ¿Cómo estamos a nivel uruguayo, a nivel latinoamericano? Sí. Y además estás dando, estás poniendo el dedo en la llaga, porque justamente una de las vulnerabilidades que tiene América Latina es que tiene a muchísimos trabajadores que trabajan en algún sector que se considera la economía informal, es decir, países como México, pero también Colombia, donde llegan a ser 60%. Entonces, realmente el baile de cifras yo creo que hay que ahorrárselo a la audiencia, porque todas son cifras siderales y asustan. Son ya 400 millones de empleos a tiempo completo que se han perdido en el mundo. En América Latina esa cifra fue aumentando en el último trimestre, digamos, porque evidentemente llegó más tarde el efecto de la pandemia. Algunos dirán, hubo más tiempo para, de alguna manera, acomodar el cuerpo y poder tener otro tipo de políticas, pero realmente es una situación difícil porque también depende mucho de la capacidad financiera de los estados y también de qué tipo de políticas han venido sosteniendo en los últimos años. Déjame decirte, Diego, no sé si sabéis que solamente 6 países, a menos que esté mal, que sea errada la información del Banco Mundial, por ejemplo, 6 países de América Latina únicamente ofrecen seguro de desempleo. Entre ellos está, por supuesto, Uruguay, también está Argentina, Brasil, Chile, pero no México, por ejemplo, otra de las economías pujantes a nivel del continente. Con lo cual, es una situación muy difícil, afecta sí a los sectores más vulnerables siempre de los trabajadores, entre los que están las mujeres, porque trabajan justamente las mujeres en los sectores más afectados, más golpeados por la pandemia, como son el sector de la hotelería, de la restauración, de la alimentación, la industria manufacturera o el comercio, minorista y mayorista. Con lo cual es por esa razón que, por ejemplo, el 40% de las mujeres trabajadoras, de las mujeres empleadas, trabajan justamente en esos 4 sectores que cité, que son los más críticos, los de mayor riesgo y los más afectados por la pandemia. Pero también se habló del paro, del desempleo juvenil, ¿verdad? Que es importantísimo, y eso también es otro debe importante a nivel de América Latina, porque el desempleo no solo trunca las expectativas laborales de estos jóvenes, sino que además afecta a su capacitación y su posterior inserción en el mercado laboral, mejorando sus condiciones laborales, porque el trabajar también ofrece un método, una vía de socialización, pero también de capacitación. Con lo cual, el panorama es muy sombrío y ahí tenemos que saber que no todos los países lo han resuelto exactamente bien. Por ejemplo, Estados Unidos ha perdido 40 millones de empleos, pero tenemos que recordar también que el seguro de desempleo allí se provee por un tiempo muy corto, pero también en Nueva Zelanda o en Australia no son de los países más generosos cuando uno decís está desocupado. un tiempo muy corto, acá estamos acostumbrados a que el seguro más o menos son 6 meses.
acá ha habido diferentes mecanismos. También inferior a 6 meses o tiene que ver también con la cantidad de años trabajados, ¿verdad? En ese caso se puede aumentar hasta 1 año, pero los países más generosos para el seguro de desempleo son justamente los países centrales de la Unión Europea, es decir, Portugal, España, Alemania, pero también otros que no están en la Unión Europea, como Suiza, son bastante más generosos que los que cité antes. Pero claramente es una situación muy caótica. Esto que comentaba, y me parece es un punto importante a retomar, la doctora Araujo ahora decía, hay que, de alguna manera, con otras palabras, decía, hay que reinventarse, pero para los trabajadores, ¿verdad? Pero los estados tienen la obligación, yo hablaría de la alfabetización digital. ¿Por qué? Pues porque ahora una alternativa a la pérdida del trabajo ha sido el teletrabajo, pero no todos, primero, no todos los sectores pueden con el teletrabajo, tienen que continuar con la presencialidad, pero tampoco todos los trabajadores pueden operar con herramientas digitales. Y eso es un gran debe, sabemos que esto ha venido para quedarse, pero evidentemente impone otro tipo de complejidades para las empresas, pero también para los trabajadores y, por supuesto, ahora también para los estados. Bueno, y no todos los estados tienen la capacidad digital que tenemos nosotros. No, exactamente. Y también tiene que ver con el margen fiscal. Si realmente, como dije antes, la capacidad financiera de los estados para realmente, muchos en América Latina no lo tienen. Y por eso es aquellos países que tienen mayores desigualdades, que crónicamente siempre ha sido así, que hay una desigualdad en cuanto a los salarios, por ejemplo, también no pueden hacer frente al efecto negativo de esta pandemia. Y tenemos que saber además que golpea sobre todo a los salarios de trabajadores, lo que se llama la clase media, aquellos que son altamente cualificados, los trabajadores que realmente están preparados, que tienen preparados en el sentido de un nivel de estudios terciario o, por ejemplo, una profesión muy cotizada, bueno, en algún área de la salud, por ejemplo, esos son los que van a poder mantener el salario o incluso cambiar de trabajo y poder tener un futuro un poquito más auspicioso. Los que también tienen poca cualificación y muy bajos ingresos, se supone, o por lo menos así lo dicen las estadísticas, que trabajan en sectores que siguen siendo clave, como es la limpieza, por ejemplo, la higiene de empresas, todo lo que tiene que ver con servicios sanitarios también. Entonces, bueno, van a poder mantener su trabajo, pero la clase media es la que realmente está angustiada, todo lo que se venía trabajando. Estoy intentando unir todos los flecos, todas las puntas para saber cómo afecta a nivel mundial. Susana, me quedé con algo que lo dijeron los dos, Gustavo Pereira y Mieres. Hay que tomar decisiones. Por un lado la balanza, lo sanitario, por otro lado lo económico. Si me endeudo lo económico, genero... ¿Hay algún país de referencia que haya dicho, bueno, mira, yo me endeudo y después que sea lo que yo quiera? O al revés, vamos a poner hincapié en lo sanitario y vemos qué pasa. No, lo que estamos viendo es que aquellos países que llamamos desarrollados están intentando buscar el equilibrio justamente entre implementar políticas sanitarias donde lo que se busca es garantizar y preservar la salud del trabajador, por ejemplo, en su espacio de trabajo, y las políticas públicas dirigidas a aumentar el empleo o a incentivar a las empresas para que no despidan a sus trabajadores. Y ahí es donde tiene que ver mucho la capacidad financiera. Por ejemplo, hay algunos países que están abriendo guarderías para que aquellos padres que a sus hijos se les han cerrado las escuelas puedan enviar a sus hijos a algún sitio a trabajar. Eso no va a ser el caso, por ejemplo, por ahora de Uruguay ni tampoco de otros países en América Latina, con lo cual esa amplia gama de medidas o esa batería de medidas que los países han ido adoptando, sobre todo los países más desarrollados, no van a ser posible, por ejemplo, en Asia-Pacífico, tampoco en los países árabes, tampoco en África. Realmente allí también la economía informal o los trabajadores del sector informal, como vemos, tú hablabas de 2.000 millones, es mucho más que la mitad de la cantidad de población activa en el mundo, que son unos 3.300 millones de personas. Realmente son cifras que asustan, que angustian, por eso yo quise evitar un poquito todos estos porcentajes tan negativos, pero aquí hay una serie de medidas, una discusión que se tiene que dar hasta dónde el Estado tiene que llegar en este punto, hasta dónde también, bueno, la educación, la capacitación, cuál ha de ser a partir de ahora, ¿verdad? Porque muchos también ya querrán continuar con el teletrabajo, pero hay sectores que no pueden sostener todo a través del teletrabajo, con lo cual es importantísimo que se den ese tipo de discusiones dentro de los estados, pero también la cooperación entre países, porque evidentemente aquellos que más tienen tendrían que pensar de qué manera pueden ayudar a los países menos desarrollados que están recibiendo este impacto de la pandemia, porque además después esto trae a colación otros problemas, por ejemplo las migraciones globales. Pero en Europa no hubo un acuerdo
de creación de un fondo para asistir en función de las necesidades de los países y no de sus poderíos. Correcto, correcto. Ha habido ese acuerdo, pero fíjate que otro de los sectores vulnerables que nos ha mencionado esta noche es el de los migrantes, muchos de los cuales también trabajan en el sector informal, con lo cual esto es una complejidad añadida y un desafío para todos los estados receptores. Uruguay es un estado receptor de migrantes, ya sabemos. Entonces, ¿cómo insertar en el mercado de trabajo a los trabajadores formales e informales? ¿Cómo tener políticas que permitan el acceso, por ejemplo, a coberturas sanitaria o a políticas sociales que les permitan mantener un estilo de vida, o no un estilo, un nivel de vida digno, ¿verdad? Y esto es algo que también hay que discutir en los países receptores de migrantes, algo que no salió. Si me permiten, en el final, muchas gracias, Susana. Por favor. Yo te quería... No, pero yo voy después. Muy bien. Dele usted primero. Nosotros arrancamos hablando del tema de Talvi, pero hubo otro tema que en el fin de semana repercutió en la sociedad y es la denuncia sobre abuso sexual contra Daniel Biglietti, ya fallecido en 2017. Nosotros la semana pasada tuvimos un programa que lo vio muchísima gente, por suerte, donde quisimos visibilizar lo que era el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Nuestra recomendación sobre el final del programa es que vuelvan a nuestro canal de YouTube a verlo. Siempre el foco y lo que quisimos destacar en ese programa tiene que ir sobre los victimarios y no sobre las víctimas. En estos días la discusión, sobre todo en el día de ayer y en el día de hoy, fue bueno, ¿y por qué no se hizo la denuncia? Ya pasó mucho tiempo, ¿por qué la familia lo ocultó? Bueno, hay una cantidad de respuestas en ese programa que tuvimos el gustazo de hacer la semana pasada. Así que nuestras palabras hoy están de sobra, así que les pedimos que entren a ver este programa. Se llamó Un océano de abusos. Ahí hay una cantidad de información y recuerden que a través del 0800 50 50 es el teléfono que proporciona el INAU para denunciar estos abusos, y le repetimos esa cifra. El nombre de Daniel Biglietti hoy interpela como sociedad de vuelta porque el 80% de los abusos son intrafamiliares y esa discusión la tenemos que tener como sociedad. No, yo simplemente porque me quedé con una cantidad de dudas en el programa de hoy, ¿no? Entonces, y algunas cosas muy fuertes me pareció, digo, la contraposición entre, bueno, el déficit social que va a quedar después de la pandemia y el impacto que va a tener en el futuro de la sociedad, y el déficit económico, es decir, cómo ese debate entre trabajadores y gobierno está arriba de la mesa. El gobierno dice, bueno, vamos de a poco ocupando algunos lugares, y el movimiento sindical dice, no, lo necesitamos ahora porque si no después va a ser muy difícil de resolver. Y todos esos temas que vos trajiste a colación, ¿no? La migración y, bueno, todos los problemas de la pobreza, etcétera. Pero igual me quedé con algunos otros temas terribles, ¿no? Esa definición que dio la doctora de son desaparecidos de la sociedad, ¿tá? El perder el trabajo. Entonces, digo, estamos acá no solamente ante la posibilidad de tener un gran déficit económico o un déficit social, sino también un déficit psicológico. Claro. De nuestra sociedad. Un debilitamiento de la sociedad. Claro. Y por ende de la democracia. Entonces me parece que tenemos que mirar este tema con más riesgo. Bueno, nos vamos. Nos vemos mañana. ¿De qué hablamos mañana? Guerra de relatos. Ahí está. Hasta mañana. Buenas noches.